Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del canal de Tu Profe de RI, la sesión 11 de Política Exterior de México. En este video vamos a analizar cómo en el contexto de la Guerra Fría y del tercermundismo, la política exterior de México encontró camino para posicionarse frente a Estados Unidos de manera autónoma, por un lado, pero también para no perder ni dejarse arrastrar a las intervenciones militares estadounidenses. Una de las grandes cosas que tenemos que explicar en términos simples y llanos, primero es el significado de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría para poder entender todo lo demás? Resulta que en el contexto de la Guerra Fría, dos potencias militares de capacidad nuclear, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaban. Pero no solamente se enfrentaban de manera militar indirecta, sino además cada uno de ellos representaba un modelo político, económico, social y hasta cultural diferente. Entonces, quienes pertenecían al bando de los Estados Unidos, al capitalismo, al mundo occidental, eran los del primer mundo. Quienes pertenecían o se alineaban a la Unión Soviética, el capitalismo, el marxismo, el leninismo, se consideraban como los del segundo mundo. En ese orden de ideas, en la Guerra Fría y en el marco de la bipolaridad, el tercermundismo emerge como aquella agrupación de países no alineados que no se identificaban ni con el primer mundo representado por Estados Unidos, ni con el segundo mundo representado por la Unión Soviética y sus países satélites. México, ¿hacia dónde viró? Bueno, primero, en el contexto o uno de los puntos más importantes en donde México tuvo que mostrar autonomía fue en el caso de Cuba. Con Cuba hay dos etapas. Primero, Estados Unidos intentando expulsar a Cuba de la Organización de los Estados Americanos en el año de 1962 y después Estados Unidos bloqueando comercialmente a Cuba y esto obviamente impacta a México porque Cuba en el contexto de la Guerra Fría fue muy importante en cuanto que exportaba su revolución, la revolución cubana, a los países de Centroamérica y a los países de Sudamérica. México quería mantener de alguna manera distante el tema de la revuelta socialista en su propio territorio. Entonces, ¿qué es lo que hace México? Decíamos que Mario Ojeda nos advertía de una posición jurista de México. Entonces, México lo que hace con Cuba es votar en 1962 en Punta del Este en contra de la expulsión de Cuba de la organización, pero por otro lado esto no significa que México estuviera a favor de Cuba. De alguna manera, México también le hacía un guiño a Estados Unidos al asegurarse de que Cuba supiera que México no estaba de acuerdo con su postura marxista-leninista, pero que lo respetaba porque lo que México estaba defendiendo era el principio de la no intervención. Cabe aclarar que México fue el único país del continente que no rompió relaciones con Cuba, a pesar de la exigencia de Estados Unidos. Estados Unidos lo toleró, pero por otro lado se mantuvo distante. Manuel Tello, secretario de Relaciones Exteriores de la época, lo decía de una manera muy llana. México no está defendiendo a Cuba, ni su marxismo-leninismo. México está defendiendo su principio de política exterior, que proviene de la doctrina Estrada, el principio de no intervención. Por otro lado, con la defensa mexicana del principio de no intervención y al obtener un apego institucional y acorde a sus principios de política exterior, México podría entonces hacer valer su neutralidad en el caso de la rivalidad entre Estados Unidos y Cuba, porque Cuba representaba el segundo mundo que los Estados Unidos atacaban y rechazaban a partir de la doctrina Truman, que atacaba todo lo que oliera a comunismo. Pero por otro lado, México también se aseguraba entonces la neutralidad de los cubanos, en este caso de Fidel Castro, en los asuntos internos de México y el hecho de que Cuba no incentivara la emergencia de bastiones comunistas o bastiones socialistas al interior del territorio nacional. México y su vecindad con el norte también fue complicada en ese contexto porque básicamente lo decíamos siguiendo a Mario Ojeda. El límite de la política exterior de México está en el límite que le fijaran los otros estados, las políticas exteriores de otros estados. Y en ese contexto, estamos hablando de la política exterior de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, pues también nos encontramos que México, por esta vecindad geográfica, se ve metido en un dilema. Mantener, por un lado, su línea antiintervencionista, apegada a su principio de no intervención, pero por otro lado, no contravenir al intervencionismo estadounidense al punto de que se convirtiera o fuera considerado en Estados Unidos como un enemigo. Estados Unidos, por un lado, decía Mario Ojeda, reconoce la necesidad de México de disentir en asuntos que, siendo importantes para Estados Unidos, fueran imprescindibles para México. Pero México, a cambio, también cede en aquellos asuntos que, siendo de vital importancia para Estados Unidos,
pues fueran solo importantes para México. Me pongo dos ejemplos. En el contexto de la Guerra Fría, algo que era muy importante o imprescindible para Estados Unidos era eliminar cualquier amenaza que oliera a comunismo. Después de la Guerra Fría, el terrorismo. El terrorismo para México es importante, pero México no es víctima directa de terrorismo. Sin embargo, para Estados Unidos sí, es una bandera de política exterior. En ese sentido podemos encontrar qué temas son imprescindibles. En el caso de México, para México es importante mantenerse como un país que no interviene en los asuntos de otros estados. Y Estados Unidos, por eso también se ha limitado a invitar a México a participar en guerras o en intervenciones, porque sabe que eso es imprescindible para México y entonces Estados Unidos cede. Bueno, en este orden de ideas, dos estrategias que le van a ayudar a México en el contexto de la Guerra Fría a no inmiscuirse en problemas adicionales con Estados Unidos, porque había temas muy sensibles en este contexto de la Guerra Fría y la emergencia del tercermundismo, que México tuvo que apegarse primero a su marco jurídico interno, pero empatar o armonizar su marco jurídico con el marco jurídico internacional, de tal suerte que los principios de política exterior, de no intervención, de igualdad jurídica de los estados, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de controversias, de promoción y protección de los derechos humanos, de cooperación internacional para el desarrollo, estos de lucha por la seguridad y la paz internacionales y de la proscripción del uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pues básicamente le salvan a México, porque entonces los países ven que México tiene una política exterior muy consecuente. El segundo punto es que al anunciar México de manera anticipada sus intenciones de voto en un sentido o en otro en alguna resolución, ya Estados Unidos esperaba algo de México, es decir, ya sabía qué esperar y por lo tanto la presión se reducía. Entonces para México era muy importante tomar una política defensiva para no comprometer el país y no tener problemas adicionales ni con el bloque comunista ni con el bloque capitalista. Pero amigos y amigas, hasta este momento les he venido hablando de la política exterior únicamente y en prácticamente las demás sesiones he insistido en la simbiosis que debe existir y que existe ciertamente entre la política exterior y la política interior. En el caso de México, en el contexto de la Guerra Fría, con Echeverría se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, por un lado, y por otro lado, se va a crear también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, para impulsar la investigación científica por una simple y sencilla razón. México quería vender también una imagen al exterior de que estaba invirtiendo en progreso y en educación, y no podía hacerlo si no invertía en investigación. Yo les he hablado a grandes rasgos del tercermundismo y de que con Luis Echeverría se tuvo un discurso tercermundista. Normalmente el tercermundismo es mal interpretado y se suele hablar de él de manera peyorativa porque no se comprende. Se cree que hablar de tercermundismo es hablar de países pobres, países subdesarrollados, como se les dice peyorativamente, y sin embargo ya expliqué estas acepciones. El tercermundismo tiene que ver con políticas encaminadas al exterior en lograr unidad de gobiernos y pueblos que no pertenezcan ni al primer mundo, representado por Estados Unidos, ni al segundo mundo, representado por la Unión Soviética y los países comunistas. El objetivo del tercermundismo básicamente era diversificar el comercio exterior. México, al ser parte de los países tercermundistas, de los no alineados, pues también buscaba diversificar su comercio en países claves como Yugoslavia de esa época, como Egipto o la misma India. Y también quería con ello reducir su independencia de Estados Unidos a través de participar pues, en organismos internacionales como Naciones Unidas, en donde la idea del tercermundismo cada vez ganaba un lugar más importante. Por otro lado, pues quería buscar países que estuvieran afines a su capacidad económica y a su capacidad territorial y política, porque también buscaba entrar a sus mercados que de alguna manera diversificarían las exportaciones de México. Entonces, cuando hablamos de la política exterior mexicana guiada o inspirada en el tercermundismo, en concreto nos referimos a la búsqueda de nuevos mercados, a la ampliación de los tradicionales, a la defensa de los términos de intercambio, porque luego Estados Unidos nos cambia de última hora los acuerdos y los intercambios, y de alguna manera pues estamos sometidos a la gran asimetría que existe, ¿no?, en la relación con Estados Unidos. Esto también trajo como de alguna manera consecuencia que el presidente Echeverría, ya pensando en el tercermundismo, viajara o hiciera 12 giras presidenciales a 37 países, y en estos destacaban China, Arabia Saudita, Sri Lanka, el Vaticano y por ahí también Tanzania. O sea, Luis Echeverría
fue más allá de lo que sus antecesores habían ido en términos de vincularse con países afines a México. ¿Qué es lo que se logró en el marco del tercermundismo? Pues básicamente que se aprobara en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la cual se adoptó en diciembre de 1974 y ganó con 120 votos contra 6. México fue protagonista central del impulso de esta carta. Y además, pues se presenta con un borrador en la UNTAD, en donde México se vuelve protagonista central. Y entonces, en este contexto de apoyo o de solidaridad entre países afines, pues México también le abre una línea de crédito a Chile para que a partir de esto Chile se vea también respaldado, sobre todo el gobierno de Salvador Allende. Este acercamiento hacia Salvador Allende, a Chile, le da un papel de preponderante a México. México ofrece líneas de crédito para Chile para que se reconciliara Chile con su propia sociedad y que Salvador Allende pues, no estuviera sometido a la presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos le había cerrado prácticamente todas las puertas. México formó parte de los países no alineados, aunque por otro lado también concuerda con los países de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, y por otro lado pues también va a proponer la creación de un sistema económico latinoamericano que se conoce como el CELA, en donde México pues, va a ser un líder nato. Va a introducir también conceptualmente al marco jurídico internacional los conceptos de mar patrimonial y de zona económica exclusiva, que básicamente comprenden una distancia de 200 millas náuticas de la línea costera hacia las aguas internacionales. Bueno, pero pareciera que todo fueron éxitos en la política exterior tercermundista de México en el contexto de la Guerra Fría, en donde el objetivo era no dejarse arrastrar por Estados Unidos a las aventuras bélicas, pero no fue así. Hubo también ciertos reveses. Y estos reveses principalmente se catapultan con el ridículo que hace México cuando primero vota en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1975 una resolución que sus aliados tercermundistas ponen ahí, en la cual equiparan al sionismo de Israel como una forma de racismo. México fue humillado y tuvo que disculparse públicamente con Israel y con Estados Unidos, y básicamente el secretario de Relaciones Exteriores de México en esa época, Emilio Rabasa, tuvo que ir a pedir disculpas a Tel Aviv. Bueno, amigas, hasta aquí vamos a dejar esta reflexión de la política exterior de México en el contexto de la Guerra Fría y del tercermundismo, para que me preguntes y me hagas comentarios aquí abajo. Si te gusta este video, compártelo, dale like y suscríbete e invita a otros a que se suscriban. Elevemos el nivel de debate en las redes sociales. Hasta pronto.